Seguimos con más. La cita prevista en tribunales del alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, y Byron Lima coincidió en hora. Se encontraron en los pasillos, situación que terminó en la salida infructuosa de Leal. Un serio incidente se produjo en la torre de tribunales cuando en los pasillos se encontraron el alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, y Byron Lima, que coincidieron al ser citados por los tribunales casi a la misma hora. Como se observa en nuestras imágenes, las manos de Byron Lima cuando intenta saludar al hijo del presidente, lo que motivó la intervención de la seguridad que se metió en medio, lo que provocó la reacción del privado de libertad que golpeó a uno de los elementos que cuidaban al alcalde de Misco. Todo esto ocasionó que el alcalde fuera introducido casi a la fuerza al ascensor, sin que pudiera tener ya ningún contacto con Lima, que se mostró molesto por lo ocurrido. Ambos se encontraron después de asistir a sus respectivas citaciones, en la que el alcalde de Misco llegó sindicado por los delitos de estafa propia, apropiación y retención indebida. Luego de la denuncia presentada por la ex trabajadora municipal Mirna Amparo García, a quien se le tiene una deuda desde la administración anterior de 190,000 quetzales. Irresponsabilidad de la administración pasada. En sí, del exalcalde Amílcar Rivera, en dejar una municipalidad con 140 millones de deuda, de los cuales 40 millones eran deuda de prestaciones hacia exempleados municipales. Byron Lima se encontraba citado por el caso de la falsificación de documentos que presentó como pruebas para pedir su excarcelación por el caso de Gerardi. La jueza lo declaró inocente de estos cargos. El Ministerio Público tuvo 4 largos años, casi 5 años, para demostrar la procedencia de un diploma en el cual no presentaron absolutamente nada. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego Marcos. Y 2 iniciativas relacionadas con acuerdos internacionales fueron desestimadas por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Una para que Guatemala no sea miembro del Parlamento Centroamericano y otra que pretendía concluir el acuerdo que da vida a la CICIG. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso emitió un dictamen desfavorable a una iniciativa presentada por el diputado Luis Fernando Pérez del PRI, que disponía derogar el acuerdo en el cual la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala pactaron la estadía de la CICIG. La resolución señala de incongruente la petición, ya que para que Guatemala desista del acuerdo, deberá únicamente el presidente Otto Pérez denunciarlo o esperar que finalice el plazo del funcionamiento de la CICIG. El año pasado, la iniciativa para derogar el mandato que dio vida a la CICIG presentada por el PRI, antes FRG, cuyo fundador fue Efraín Ríos Montt, alteró la celebración de una sesión plenaria en el Congreso en busca de ser aprobada de urgencia nacional, fracasando. La comisión, por aparte, dio otro dictamen desfavorable a la iniciativa del diputado del líder Natán Rodas, que pretendía derogar los decretos que aprueban los tratados que integraron a Guatemala al Parlamento Centroamericano, lo que buscaba separar a Guatemala y las obligaciones como país sede de dicho órgano centroamericano. La resolución fue en la línea de que solo el presidente Otto Pérez, al ser el encargado de la política exterior, puede ratificar o denunciar los acuerdos internacionales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Vamos a otro tema. La mitad de los niños en Guatemala padece de desnutrición crónica con irreversibles consecuencias. Esto no solo detiene el desarrollo integral de un ser humano, sino que compromete el futuro del país. En este reportaje de Panorama Político analizamos las acciones gubernamentales para combatir esta situación de malnutrición en Guatemala. Esta es Guatemala, y estos 6 departamentos las zonas con más riesgo de desnutrición aguda. Ese rango de la desnutrición que mata más rápidamente a los niños y niñas que la padecen. Estos otros 10 departamentos están en la zona de seguridad y estos 6 son catalogados como zonas de éxito por el gobierno. Actualmente hay más de 17,000 casos registrados con desnutrición aguda. Este mismo mapa nos revela otra situación espantosa. La mitad de los niños y niñas que acá viven padecen desnutrición crónica, que si bien no mata de inmediato, impide el desarrollo humano de por vida. Imagine qué le depara a esta Guatemala con el futuro comprometido de sus jóvenes. Si cada uno de 2 niños en el país tiene desnutrición crónica, nos está condenando a una afección durante toda nuestra vida. Es contradictorio, por una parte, querer mostrar resultados muy positivos por parte del gobierno y por otra parte estamos viendo que se están dando las mismas deficiencias en los programas que se han intentado ejecutar por años. La meta del gobierno de turno es reducir en 4 años el 10% de la prevalencia de desnutrición crónica infantil.
que servirá de base para reducir el 24% de este padecimiento en los próximos 10 años. En lo que llevan de administración han reducido 1.7% de esta enfermedad. Les queda un año y 8.3% para alcanzar su propia meta. En los municipios donde más desnutrición había en el país, el promedio de desnutrición crónica era de 59.9. En el primer año de nuestra gestión hemos encontrado que los niños han reducido de 59.9 a 58.2% de desnutrición crónica. Lo que se ha reconocido incluso internacionalmente es la disminución de las muertes por desnutrición aguda. No se nos muere ni un solo niño por cada 100 que se está detectando por desnutrición aguda. Pero hay quienes dudan de estos avances. De alguna forma se está intentando no ligar algunas muertes a la desnutrición. ¿Para qué? Para intentar demostrar resultados que no están ahí. Yo no digo que no hayan habido avances, pero hay que esperar al final del gobierno para hacer una encuesta verdaderamente que podamos medir cómo hemos avanzado. Y no ser irresponsables de estar únicamente lanzando datos para generar una expectativa que no existe. Aunque la crítica es dura para el Pacto Hambre Cero, también lo son los aplausos para este programa, pues une el esfuerzo de 25 instituciones internacionales y nacionales en la lucha contra el hambre. Y las acciones preventivas protegen no solo a los niños, sino a las madres gestantes. A 2 meses de terminar el año, la CESAN no ha logrado ejecutar más del 65% de su presupuesto y dice que aunque tienen lo suficiente para alcanzar su meta, urgen de un presupuesto actualizado, además de proactividad de las comunas, pues de ellas depende la ejecución de su plan de acción. La mitad de niñas y niños desnutridos crónicos en toda Centroamérica están en Guatemala y la tasa de desnutrición crónica de menores de 5 años es la más alta del continente y del mundo. En 2010, el 35% de los menores de 5 años padecía deficiencia de zinc, hierro, vitamina B12. La anemia también ataca cuando la desnutrición llega. Estamos hablando de un grave problema de salud pública. El 12% de los niños nace con bajo peso y eso tiene que ver con la talla de la madre. Aunque hay avances, el Estado, independientemente del gobierno de turno, tiene una deuda muy cara por saldar aún con los guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. La ONU acusa a Israel de crímenes de guerra en conflicto con palestinos. Tenemos imágenes y tenemos muchísima información del mundo y de nuestro país. Volvemos.